Atención amigos de Últimas Noticias de hoy, pues el día de hoy hablaremos de las formas en las cuales usted puede perder sus beneficios del Seguro Social en este año 2023. Pues si usted cobra beneficios del Seguro Social o planea hacerlo pronto, es muy importante que usted entienda cómo algunas de sus acciones pueden reducir su porción de este pastel. Pues la Administración del Seguro Social ha pagado $1 billón actualmente hasta 66 millones de beneficiarios mensuales, tan solo el año pasado 2022. Esto va dirigido principalmente a jubilados mayores, personas discapacitadas a través de diferentes programas como el SSDI. Además, también tenemos el Programa de Seguridad de Ingresos Suplementario, el SSI, que brinda una ayuda adicional a las personas que son más vulnerables, aquellas que son discapacitadas o ciegas y tienen recursos limitados. Sin embargo, hay formas en las cuales usted puede perder algunos o todos sus beneficios del Seguro Social y nosotros se las vamos a explicar. Y no solo eso, como un regalo sorpresa, veremos cómo solicitar un pago de hasta $2.500 de ayuda en los Estados Unidos. Pues en este momento exacto, existe un fondo de $500 millones, el cual va a permitir beneficiar a 200,000 solicitantes con un pago único de $2.500. Vamos a descubrir si usted es elegible y cómo puede solicitar esta ayuda. Así que lo invitamos a que se quede hasta el final de este video, para que así se lleve toda esta información, que sin duda alguna le será de mucha utilidad. La primera forma en la cual usted puede perder sus beneficios del Seguro Social es de perder hasta el 30% de sus beneficios al reclamar anticipadamente. Bueno, la edad plena de jubilación actualmente es de 67 años, pero si usted la reclama a los 66 y 11 meses exactamente, va a recibir solo el 99,4% de su pago total. Si usted reclama a los 65 años, va a recibir solo el 86,7% de sus beneficios. Usted puede reclamar a partir de los 62 años, pero ojo al dato, si usted lo hace, va a recibir solo el 70% de su pago total de por vida, si es que no retira su reclamo dentro de un año. La segunda forma es que obtendrá menos si reclama antes y gana demasiado dinero. Una vez que usted alcanza la plena edad de jubilación, no hay prueba de ingresos para recibir todos los beneficios. Pero si usted reclama temprano y continúa generando ingresos, pues su cheque del Seguro Social se va a reducir si es que gana demasiado dinero. Actualmente en este año 2023, usted puede ganar hasta $21.240 sin ver reducidos sus beneficios. Luego de eso, la Administración del Seguro Social le va a retener $1 por cada $2 que usted gane por encima de ese umbral. Si llega a la plena edad de jubilación más adelante en el año, puede ganar hasta $56.520. Después de eso, la Administración del Seguro Social le va a retener $1 por cada $3 ganados. La tercera forma es que la Administración del Seguro Social suspende sus pagos si usted tiene algún tipo de altercado y va a la cárcel. Si está encarcelado durante más de 30 días, como alguna sentencia por condena penal, la Administración del Seguro Social va a suspender sus beneficios del Seguro Social, aunque no sucederá automáticamente, ya que la Administración puede reanudar los pagos el mes siguiente a su liberación. Aunque la persona que haya sido encarcelada o que haya tenido estos problemas no puede recibir sus beneficios, los cónyuges y dependientes van a poder seguir cobrando sus pagos mientras sigan siendo elegibles. La cuarta forma es que puede perder sus beneficios del Seguro Social debido a los impuestos. Si su ingreso como declarante único supera los $25,000 o los $32,000 como declarante en conjunto, el IRS puede gravar esto hasta el 85% de sus beneficios del Seguro Social. Además, 2 estados actualmente en los Estados Unidos gravan los beneficios del Seguro Social como ingresos, lo cual podría resultar en la pérdida de algunos o todos sus beneficios.
Y la quinta forma es perder el SSDI. La mayoría de las personas que reciben el SSDI pueden recibir beneficios indefinidamente, pero ciertos eventos pueden hacer que la Administración del Seguro Social suspenda los pagos. Algunas de las razones comunes para que termine este programa incluyen lo siguiente. Número 1. Regreso al trabajo. Los beneficios del SSDI se reservan para aquellos que no pueden realizar una actividad lucrativa sustancial. Si el beneficiario vuelve al trabajo, pues podría perder sus beneficios. El límite mensual en este 2023 es de $1,470, aunque las personas que son discapacitadas pueden ganar hasta $2,460 al mes, sin exceder ese límite. Número 2. Alcanzar la plena edad de jubilación. Los beneficiarios del SSDI no pueden cobrar los beneficios de jubilación del Seguro Social y los desembolsos del SSDI al mismo tiempo. Una vez que alcancen la plena edad de jubilación, automáticamente la Administración del Seguro Social dejará de distribuir sus beneficios del SSDI y comenzará a realizar los pagos tradicionales del programa. Número 3. Mejora la condición médica que usted tiene. Si los médicos esperan una mejora en su discapacidad, la Administración del Seguro Social va a revisar su caso periódicamente. Si no se espera una mejora, pero es posible, la Administración del Seguro Social va a revisar el caso cada 3 años. Si no se espera ningún tipo de mejora, pues prácticamente el programa revisará el caso después de 7 años. Los beneficiarios son responsables de informar a la administración si es que su condición mejora o si vuelven a trabajar. Y el punto número 4. Encarcelamiento. Este es el más grave. Si está encarcelado por más de 30 días, prácticamente la Administración del Seguro Social puede suspender sus pagos de los dos programas, del SSDI y del SSI. Los pagos del SSI pueden comenzar después de su liberación, excepto para aquellos que estuvieron encarcelados por más de 12 meses. En esos casos, los beneficios se cancelan y el beneficiario debe volver a presentar una solicitud. Las personas en libertad condicional recientemente no califican para los beneficios por discapacidad. Y muy bien, ahora veremos cómo puedes solicitar un pago de $2,500 como ayuda en los Estados Unidos actualmente. Como bien sabemos, en este momento existe un fondo de $500 millones, el cual va a permitir beneficiar a tantos solicitantes con tan solo un pago único de $2,500. Según los medios estadounidenses, este dinero proviene del Programa de Educación y Capacitación del Estado Dorado, un fondo que busca ofrecer ayuda a personas con necesidades puntuales. Aquellos solicitantes que cumplan con los criterios de elegibilidad para obtener estos $2,500 tendrán un plazo específico para solicitarla. ¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda? Concretamente pueden solicitarlo, es una ayuda única de $2,500, aquellos trabajadores de California, los cuales no dispongan de una formación profesional y que hayan perdido su empleo durante la pandemia. Hasta el día de hoy se han registrado más de 10,000 solicitudes, por lo cual todavía existen muchos cupos disponibles para obtener estos pagos de $2,500. ¿Cuáles son los requisitos de esta ayuda? Bueno, según se establece en las bases de la iniciativa, puedes solicitar la ayuda si cumple con estos requisitos puntuales. Punto 1. Te quedaste sin trabajo durante el curso de la pandemia. Punto 2. No tienes una formación universitaria o no la tenías al momento de perder tu trabajo. Punto 3. No dispones de un trabajo actual con un salario al que tenías en el trabajo que perdiste durante la pandemia. Punto 4. Cumples con los criterios de ingresos máximos. Punto 5. Estás actualmente inscrito en un programa de formación profesional o un programa para adultos. Ahora bien, ¿cómo podemos solicitar esta ayuda para los trabajadores sin estudios en California? Si ya verificaste que cumples con estos requisitos, entonces puedes solicitar esta ayuda para trabajadores sin estudios en California. Si bien no existe una fecha límite para reclamar la ayuda, el plazo de aceptación se correspondería con la existencia de fondos suficientes para cubrir las nuevas demandas. Para empezar, debes proceder de la siguiente manera. Debes enviar formalmente una solicitud a dicho programa de educación y capacitación del estado de California. Debes crearte una cuenta en la CARES Act. En caso de tenerla, ya debes iniciar sesión. Y el último punto es completar y enviar el formulario y esperar una respuesta positiva.